Estimados amigos, buenas tardes. El Banco de la República saluda a nuestro público presencial. Gracias a nos acompaña hoy el Colegio Rafael Pombo, Universidad Surcolombiana y demás participantes. También saludamos a aquellas personas que se han conectado a través de la aplicación por Cisco y también por la página de Facebook. Agradecemos a la licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana por haberse unido a esta actividad. Esta semana pues estamos haciendo la Semana por la Paz y la licenciatura de Ciencias Sociales se ha unido el día de hoy con una conferencia sobre Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías. Para esto tenemos un invitado especial. Es el profesor John Estrada, de la institución educativa distrital Gonzalo Arango, de la ciudad de Bogotá. Por ahora les cedo la palabra a nuestro jefe de programa de la licenciatura, Robinson Piñeros, que nos dará un saludo. Todos sean bienvenidos. Buenas tardes para todas, para todos. De parte de la licenciatura en Ciencias Sociales, participar de esta Semana por la Paz, la 33ª o 34ª Semana por la Paz que venimos celebrando en nuestro país. Es decir, hace 34 años hemos estado pensando este tema de cómo conmemorar o cómo pensarnos la paz, no solamente como un acto que haya surgido de la firma de un acuerdo en el año 2016 o del informe de la Comisión de la Verdad que fue entregado el año pasado. Somos una sociedad que nos hemos venido pensando la paz a pesar del conflicto armado, a pesar de todas las dificultades que hemos vivido como sociedad, del conflicto cotidiano, de la inseguridad, muchos factores que pareciera que nos determinaran a pensar que toda hora estamos en guerra, estamos en conflicto. Y en ese marco, la licenciatura en Ciencias Sociales viene desarrollando un curso virtual con profesores y profesoras del área de Ciencias Sociales del departamento de Huila. Pero también aquí en ese curso vienen participando otro tipo de profesionales, profesores del departamento de Cundinamarca, de otros departamentos, que nos acompañan virtualmente.
Es decir, junto a nosotros, a quienes están aquí de manera presencial, también tenemos a través del Facebook de la licenciatura en Ciencias Sociales a profesoras y profesores que están en más de 20 municipios del departamento de Huila, y también tenemos a licenciados y licenciadas en formación. Es decir, esta Semana por la Paz nos congrega aquí en este escenario junto a los estudiantes y las estudiantes del Colegio Rafael Pombo, junto a los profesores y profesoras que están en el curso de pedagogía, de rutas pedagógicas de la memoria y la verdad, a licenciados y licenciadas en formación. Así que tenemos un público variado, un público que está aquí atento a lo que vamos a hablar y a dialogar pues, con el profesor John Lozada en el día de hoy. Profesor John, por estas facilidades de la web en este tiempo, fui conociendo su trabajo y desde la licenciatura en Ciencias Sociales hemos seguido este empeño de trabajar un laboratorio dentro de un colegio, un laboratorio pensado desde los docentes en su diario vivir, en su diario educar. Entonces, pues esa experiencia quisimos traerla al curso, compartirla en esta Semana por la Paz, y pues con esto hablo y le doy la palabra a John. Muchas gracias a John por aceptar la invitación y a todos ustedes por estar aquí presencial y virtual. Qué calor, ¿no? No sé qué me hace. Muy buena tarde para todos y para todas. No entendí. Digamos, no quiero traer Bogotá acá porque Bogotá es muy aburrido. Pero en Bogotá jugamos a ser muy intensos cuando nos encontramos. Intensos en que el saludo se sienta en los huesos. Muy buena tarde para todos y para todas. Buenas tardes. Cambia el tono, ¿no? Cambia. Les propongo el siguiente ejercicio. Quienes tengan celular, háganlo en el celular, las notitas del celular. Quienes tengan esferito y papel, que es más clásico y más bello, háganlo en una hojita, sus cuadernos y demás. Los licenciados y licenciadas en formación, los estudiantes del colegio, las y los profes que nos están viendo del otro lado también lo pueden hacer. Les propongo dos preguntas para que iniciemos esta conversación. Esto es una conversación donde, para que funcione, vamos a intentar hablar todos y todas. La primera pregunta tiene que ver con cuando les hablan de monstruos, así, mal dicho, monstruos, ¿qué se les viene a la cabeza? Usted llámalo como quiera, también lo puede llamar monstruo. Nosotros preferimos decirle monstruo. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensa en la idea de monstruo? Desen 30 segunditos ahí para dibujarlo, para escribirlo en una frase, como quieran. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensan en monstruo? Lo primero, el que piensa, pierde. Lo primero que se le venga a la cabeza, póngalo ahí. Monstruo, tal cual. No mentiras, esto se va a convertir en un quiz. Pasemos de 2 a 3 preguntas. La segunda, ya pasaron los 30 segundos, lo siguiente. ¿Qué le cambiarían a la escuela? La que vivieron cuando fueron estudiantes, la que viven hoy siendo estudiantes, y la que ven como maestros y maestras, pero que dicen, yo cambiaría tal cosa. 30 segundos. Hagan el ejercicio. ¿Qué le cambiaría? También se vale con la universidad. Se les puede convertir en
la tesis a y las licenciadas en formación? Esa pregunta. Y la tercera y última, cuando hablamos de las escuelas como territorios de paz, ¿en qué pensamos? Cuando ese carrete, particularmente en los últimos años, se ha planteado de que la escuela es un lugar para potenciar ejercicios alrededor de la paz. ¿Qué significa eso de que la escuela sea un territorio de paz? ¿Cómo lo entienden ustedes? Quienes están en el lugar de estudiantes, quienes están en el lugar de maestros y maestras, y quienes, aunque se están preparando para estar allá, muy probablemente ya han tenido contacto con eso o lo van a tener próximamente. ¿Listo? Entonces arranquemos. Me dices acá. Hola. Hola, ahora sí. ¿Quién arranca? Con la primera. La voluntad es un asunto maravilloso en el ejercicio educativo. Cuando piensas en monstruo, ¿qué se te viene a la cabeza? Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Para iniciar saludando. La verdad, siento que es una pregunta muy tediosa, pero cuando me dicen, ¿qué piensas cuando se te viene a la cabeza la palabra monstruo? Sí. Yo pienso en humanidad. La verdad. Sí. Explícalo ahí también. Siento que a lo largo de la existencia del hombre han habido situaciones en donde está bien de la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las FARC, las guerrillas. Y todo se centra en lo que es la violencia y cómo éste puede hacer acciones horribles, egoístas, para cumplir su propio objetivo. Que ahí entra la subjetividad de que está bien y que está mal, porque claro, uno debe defender su postura, pero pues que uno entra en donde realmente es válida cuando lastima a las demás personas. Entonces pues ahí pienso que el hombre ha hecho cosas muy malas y tenemos que tener presente eso en donde ha lastimado a gente. Entonces pues considero el monstruo como la humanidad del hombre en sí. Okay. ¿Me haces un favor? Allá atrás puedes compartir el micrófono. ¿Ya? No, allá hay alguien levantando la mano que me parece maravilloso. La voluntad. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Para mí la palabra monstruo, pues ya lo dijo una parte de la compañera retomando eso, para mí tiene dos significados, ¿no? El primero ya que dijo la compañera que significa algo como aterrador, hablándolo en forma de persona, ¿no? Alguien que no mide las consecuencias de sus actos, en este caso la violencia que estamos viviendo desde hace muchos años en Colombia, el maltrato infantil, digamos muchas cosas malas, ¿sí? Pero por otro lado, en nuestra jerga, como por decirlo así, monstruo también puede significar, se ha escuchado mucho, por ejemplo, decir, usted es un monstruo haciendo dibujo, usted es un monstruo como profesor, o sea, tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva. Ok, y en relación con la segunda, o sea, con esa segunda que es positiva, tú eres una muestra ¿para qué? Pues la verdad, empezando, yo estoy estudiando licenciatura en educación infantil, entonces digamos que soy una muestra, empezando con ser muy creativa, porque para ser profesora para niños hay que ser, digamos, volar nuestra imaginación. Ya creer, con paciencia, más de una vez se podrá echarlo por las de atrás. La paciencia, somos unos monstruos de paciencia, porque es que la verdad categorizamos la educación a ser maestra como ser algo muy lindo, ¿sí? Entonces digamos como que es una venta que queremos poner a la sociedad. Realmente ser educadora sí es bonito, pero tiene sus altos y sus bajos, sus buenos y sus malos.
porque somos personas también que sentimos, y de pronto que sentimos en momentos de desesperación, en el caso que cargamos nuestros propios problemas y vamos a tratar con otros niños que, digamos, también vienen con problemas, no digamos de los mismos tamaños que nosotros, que ellos no los ven de esa manera, sino digamos en su etapa de inocencia lo toman de otra manera, pero más sin embargo uno les llega como de pronto a ser uno, si lo toma a pecho. Entonces digamos, ser maestro es ser un monstruo, es ser psicóloga, amiga, inclusive enfermera, si es verdad, inclusive muchas cosas más. Muchas gracias. Bueno, ya se acabó eso. Ese era el ejercicio que venía a presentarles y ellas dos lo dañaron. Esa es la ruta un poco de lo que esta tarde queremos compartir con ustedes, un colectivo gigantesco de estudiantes, docentes, directivos de un colegio ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, un colegio público estatal que somos un colectivo más o menos de unos 1.200, 1.300 estudiantes, junto con maestros, maestras, directivas y todas las personas que acompañan, que hacen parte del ejercicio denominado Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías. Entonces, la pregunta con la que arranqué, la primera de las tres, tiene directa relación con esto que esta tarde les vamos a compartir. Es un libro, bueno, no a todos, desafortunadamente, un libro que llamamos Somos Monstruos. Ya vamos para allá porque lo llamamos así. De momento les puedo decir que es un libro que compila 10 años de trabajo pedagógico, de investigación alrededor de los ejercicios de escuela, de darnos a la tarea de estar experimentando constantemente con lo que hacemos desde las ciencias sociales, lengua castellana, filosofía y todos aquellos y aquellas que se quieren hacer. Hace 10 años cuando arrancamos en un colegio distinto al que estamos ahora. El colegio Gonzalo Arango está ubicado al noroccidente de Bogotá y tiene unas dinámicas particulares. Hace 10 años cuando, junto con otros maestros y gente del territorio donde inicié a trabajar como docente del sector público, quedaba en el suroriente de la ciudad. ¿Quién ha ido a Bogotá? ¿Quién ha pasado en algún momento por Bogotá? Que me imagino que pasaron por el centro de la ciudad, Plaza de Bolívar, tal, trabajaba justo arriba. Y ese justo arriba de cerca a Monserrate. Y ese contexto hace que empecemos a hacernos unas preguntas de lo que queremos con la escuela, a dónde la queremos llevar y sobre todo, qué intencionalidades hay como maestros en relación con la formación con los chicos y chicas. Un laboratorio es un centro de experimentación. Por ende, si arrancamos con una pregunta que puede ser ¿qué tipo de ciudadanos queremos formar en la escuela? En un laboratorio esa pregunta se va recodificando todo el tiempo y sobre todo nos damos la libertad de que esas preguntas se conviertan en la excusa para generar una serie de repertorios en términos didácticos, pedagógicos, que sirvan como primer objetivo para pensar qué clase de chicos y chicas van a afrontar los territorios donde viven después de que se gradúen de 11. Entonces, ese fue un primer asunto que para nosotros fue fundamental y con los años, eso que arrancó en Los Pinos, en el centro-oriente de la ciudad y que luego pasa a ser parte de la historia más reciente del laboratorio en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, en un contexto distinto, nos dimos cuenta que había necesidades similares, más allá de que había unas condiciones socioeconómicas, del colegio, de los chicos, de los padres, que parecían distintas, pero que habían cosas que podían encontrarse de los dos contextos. Y eso nos lleva a definir que la ruta por la cual queremos trabajar es precisamente la que están viendo en esta primera diapositiva. Nos decidimos entonces por empezar a construir
en este ejercicio de experimentación una serie de narrativas pedagógicas que permitan, uno, que el chico y la chica que hace parte del proceso del laboratorio, que hace parte del proceso de Gonzalo Arango, identifique la realidad donde vive. Me acuerdo de un profesor en la universidad que nos decía que para hacer este tipo de análisis uno tenía que estarse poniendo unos lentes específicos para mirar desde la órbita de la sociología cómo funciona el barrio donde estoy. Pero después me pongo otros lentes que me lleven a mirar desde la antropología cómo funciona mi barrio. Nosotros decidimos que los chicos tuviesen una variedad de lentes que les permitieran ver de diferentes maneras el lugar que habitaban y analizar las realidades que los interpelaban. La pobreza, las situaciones de exclusión socioeconómica, las situaciones que no permitían que, por ejemplo, sus barrios tuvieran dotaciones que permitieran a aquellos y aquellas que les interesaba el arte tener espacios para formarse. Y en ese ejercicio, un primer elemento fue, insisto, permitirnos preguntas para que los chicos y chicas analizaran la realidad de los contextos donde ellos y ellas estaban. Un segundo asunto es que la escuela, desde este humilde servidor, quiere decir que sea así, a veces es sumamente rígida. Y es rígida por múltiples factores que hay que tener cuidado con no emitir juicios de valor. Que cuando uno es estudiante, entonces dice que es rígida por el profesor. El profesor no hace, porque el profesor no propone. Por la frase preferida de algunos estudiantes es que sus clases pueden ser más entretenidas, querido profesor, y no lo son. Entonces, observar un solo punto de enfoque, sojuzgar por qué la escuela tiene rigidez, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que son muchos factores. Uno, la estructura de la política educativa que hace que se convierta en una camisa de fuerza lo que hacemos muchos y muchas en la escuela, incluyendo no solo los docentes, sino la capacidad de movilidad que tienen los directivos, coordinadores, rectores, etc. Segundo, que a veces hacemos lecturas pedagógicas que no tienen nada que ver con el contexto donde trabajamos. Quiere decir eso, que terminamos haciendo pedagogía con cartas de navegación que vienen de Estados Unidos, de Argentina, de Europa, que está muy bien como lectura en la universidad, que está muy bien en los primeros años que yo soy profesor tal vez, pero que inevitablemente, y a propósito de lo primero que dije, eso de leer la realidad que circunda la escuela, pues es importante empezar a darle sentido pedagógico a lo que hacemos desde nuestra realidad concreta. Entonces, lo segundo conectado con un tercer asunto, era darle una dinámica pedagógica distinta a esa reflexión que estábamos haciendo con los chicos. Y ellos solitos nos llevaron a decir, profe, ¿y por qué no grabamos una película que le muestre al resto de la ciudad el barrio donde vivimos? Y entonces invitamos un poco gente experta un poco en el mundo audiovisual que nos enseñara a hacer un guión, luego que nos enseñara a manejar las cámaras, luego que nos enseñaran a editar, y ellos y ellas, los chicos y chicas del primer colegio que mencioné, Los Pinos en la localidad de Santa Fe, montaron un corto donde le contaron a la ciudad que así vivían y lo llamaron La Amistad. Entonces nos dimos cuenta que podíamos utilizar repertorios didácticos y pedagógicos que permitieran que los chicos contaran la realidad que para ellos era importante contar. Por ejemplo, que arriba en el cerro había parques bonitos, que no todos los que vivían en el cerro eran ladrones, que había dificultades para terminar el día en términos de acceso económico de sus familias, pero también de una cantidad de cuestiones, en este caso la amistad que unían a la gente del barrio para sacar adelante los pocos o muchos proyectos que tenían. Un cuarto asunto que nos fuimos encontrando en estos 10 años de camino tiene que ver con el hecho de que como siempre ese proyecto se llama laboratorio, pues tiene que coger una cantidad de fórmulas que pedagogos de mucha valía y con mucho tiempo pensándose la vuelta, pues nos dispusieron ahí, pero que nosotros, insisto, a propósito de lo anterior que mencioné, teníamos que empezar a reevaluar.
y que eso se hace en un ejercicio interdisciplinar. Queridos maestros y maestras, queridos licenciados y licenciadas en formación. Uno anda a veces en la isla de las ciencias sociales creyendo que esa es la ruta para intentar recodificar lo que pasa en la escuela. Y está bien, puede ser. Otros andan en la ruta de la educación infantil, otros en la ruta de la lengua castellana, y parece que cada uno precisamente estuviera en una isla distinta compartiendo el mismo territorio llamado escuela. Y se volvió para nosotros importante juntarnos con otros maestros y maestras que les interesase que los chicos se pensaran su realidad. 2, que construyéramos repertorios didácticos y pedagógicos que les ayudaran a entender esa realidad. Y 3, que claramente cuando se juntan muchas cabecitas, pasa también en la escuela cuando nos ponen a hacer un trabajo en equipo, pues empiezan a surgir ideas que tienen matices y no un solo matiz, sino matices en plural, colores diversos, narrativas diversas, fórmulas distintas, al profesor de sociales que se siente interpelado por el profesor de artes, y en ese orden de cosas, pues nos juntamos los profes de lengua castellana, ciencias sociales, la línea de comunicación del colegio, y de cuando en vez hay un acercamiento, porque las artes, se adolece de artes en la escuela pública en Bogotá, con el juicio y el rigor que deberíamos tener, me refiero a música, teatro, etc., etc. Y empezamos entonces en una ruta que nos ayudó a encontrar unos objetivos que para nosotros eran importantes. El primero, que ya lo mencioné, es promover una serie de estrategias que permitan al ciudadano en formación encontrarse con su territorio, narrar cómo entiende ese tema de los derechos humanos y crear. Nos agota un poco pensar en la escuela que simplemente repite. Entonces esos repertorios de los que he hablado son ejercicios de creación por parte de los chicos para pensarse su realidad. Segundo, es que la escuela es, como diría Eduardo Galeano, mar de fueguitos. Y no todos los fuegos arden con la misma intensidad, tienen los mismos colores, las mismas intencionalidades, van por el mismo camino, pero lo que sí son fuegos que si se juntan, la cosa se puede poner bastante interesante y como Neiva por estos días calurosa, ¿sí? Y ese calorcito genera cosas maravillosas. En ese sentido, para nosotros era importante que el espacio del laboratorio, que el espacio de la escuela se convirtiera en un escenario para que todos pudieran, por lo menos los chicos y las chicas, o también los maestros en algún momento, tener un escenario para mostrar lo distinto que ven el mundo, la forma en que ellos pueden narrar su ciudadanía en formación y sobre todo buscar la ruta de sus intereses, porque no todos nos interesan que sean licenciados en sociales, porque no todos nos interesan que sean artistas o futbolistas, sino que cada uno busque su camino y los espacios pedagógicos deben viabilizar ese escenario. La escuela debe entender que somos primero un mar de fueguitos que construyen su identidad individual para luego encontrarse colectivamente, y segundo, la escuela debe entender, y entonces acá, a propósito de lo que dijeron las dos primeras compañeras, la escuela es un lugar que debe potenciar la diferencia y a los monstruos. Somos monstruos fue una campaña que en algún momento nosotros montamos con el profe Rolando Franco, que es uno de los integrantes del laboratorio, y encontramos, cuando empezamos, nosotros aludimos a la palabra monstruo por lo que tú decías, y es que la expresión monstruo es muy de tío. Llegó el monstruo de Javier, ese jugador es un monstruo, y encontramos que en la RAE se hablaba precisamente de esa acepción de la expresión monstruo. Dice lo siguiente: cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea, persona que en cualquier actividad excede mucho las cualidades y aptitudes comunes,
conjunto de versos sin sentido que el maestro compositor escribe para indicar al libretista dónde ha de colocar el acento en los cantables. Esta última para nosotros también era importante en el sentido en que el laboratorio se ha convertido en un espacio también para el arte, la creación artística y para la música. Entonces, con este tema de los monstruos y en relación con el segundo asunto, que cada uno defina lo que quiere ser y lo que quiere hacer, y la escuela debe potenciar eso. De ahí que nos toque evaluar, queridos licenciados en formación, queridos maestros y maestras, y si de acá sale un chico o chica que en algún momento se decida por la labor de educar, ¿qué escuela queremos? ¿Para qué? ¿Para qué queremos la escuela? ¿Y qué horizonte debe tener esa misma? Y por último, y lo veníamos hablando con el profe Robinson y con otros maestros y maestras, lo venimos dialogando hace rato, yo sí creo que los profesores somos intelectuales de la educación. ¿Qué significa eso? Que lo que hacemos sí puede transformar las realidades académicas y teóricas de la educación, pero que eso necesita que los maestros nos pongamos a escribir, pero que eso necesita que los maestros y maestras nuestros ejercicios en el aula los sistematicemos. Eso necesita que todas esas cosas que hacemos con los chicos y chicas se muestren en algún lado, ¿sí? Salgan en algún lado, porque cuando un pelado inclusive ve que sus reflexiones, que sus fotografías, que sus pinturas están expuestas y se pueden compartir, eso también lleva a otro lugar de reflexión. Y como los experimentos son para todo lado y lo que caigan, nosotros tenemos claro lo siguiente: no nos interesa la rigidez, no nos interesa. Entonces buscamos todo lo que nos sirva para hablar de derechos humanos, formación ciudadana, pedagogías de las memorias y pedagogías en relación con volver a la escuela a un territorio de paz. Y si tenemos que aludir a la fotografía, lo hacemos. Tenemos que buscar repertorios en la música, lo hacemos. Si tenemos que irnos alguna tarde a caminar el páramo y hacer reflexiones sobre el páramo y el territorio, lo hacemos. Esto, por ejemplo, es una fotografía. ¿Quién sabe acá de fotografía? ¿Saben qué es eso de la fotografía estelopeica? ¿Alguna vez ha hecho experimentos alrededor de eso? Voy a utilizar una palabra muy bogotana y muy ñera. Breve. Es básicamente un formato el formato con el cual arranca la historia de la fotografía. Y tú lo puedes hacer con un tarrito, papel fotográfico y unos químicos especiales que te permiten que al final quede plasmado esto. Fotoagüitas, a veces ustedes son muy jóvenes, cuando nosotros somos muy viejos, otros son muy jóvenes. Fotoagüitas. ¿Alguna vez? Me quedas bien. En los centros de las ciudades había un señor con un armatoste viejísimo, una cabinita, y entonces el man metía la cabeza en un chivo ahí y le decía a uno, ¿qué es quieto? Y uno quedaba quieto, 30 segundos, un minuto, y eso fue lo que hicimos durante una tarde. Cuando ya existe el celular, ¿para qué hacer esa vaina si no tiene sentido? Pues resulta que de esto salió una exposición que llegó a México. Nos ganamos un concurso con este ejercicio. Y los chicos, cuando se vieron en una transmisión con el parche que había hecho, un parche gigantesco que hay de fotografía estelopeica que hizo concurso en México, y se vieron en la transmisión y que los premiaron, hay una reflexión muy interesante alrededor del trabajo colectivo, de cómo mostraron ellos el barrio y el colegio, y por último, de lo que se puede lograr en la relación de las ciencias sociales y el uso de la imagen para contar una historia. Oiga, si tienen algo que decir o preguntar, por favor, interrúmpame. Otra vaina, queridos licenciados en formación, es que cuando uno llega a cualquier espacio, debe entender que la escuela hace parte de y no que es un territorio apartado del lugar
donde se trabaja. A veces pasa que la escuela termina siendo una vaina y apartada del resto de dinámicas que ocurren en el barrio donde está el colegio. Es importante que en el ejercicio pedagógico que adelantemos siempre haya una suerte de contexto del lugar donde trabajamos e identifiquemos los factores sociales, culturales, económicos y, por qué no, hasta políticos de los territorios que circundan nuestros colegios. Y conocer la realidad de los chicos y chicas y sus familias. Es muy probable que con ese contexto nosotros podamos entender, por ejemplo, para dónde llevar nuestras clases. Utilizar el barrio como una excusa para enseñar también. Caminar el barrio para que precisamente esa transformación de la que hablé hace rato, esa forma de cómo empieza el chico a ver su barrio y a entenderlo, pues sea mucho más cercana que quedarse dentro de una aula de clase. El contexto donde está el laboratorio actualmente es este. Y ese contexto, que acá está en pequeñito, es mucho más amplio, nos ha permitido entender que hay unas cosas que para nosotros son urgentes atender desde la escuela. No las vamos a remediar, pero por lo menos podemos hacernos preguntas para, insisto, que sean los chicos que les transformen esa realidad. Ya lo he hecho. Estos escenarios son muy guapos. Nosotros trabajamos a partir de algo denominado estrategias. Tenemos una revista, tenemos un podcast, hacemos algo llamado la Semana de las Memorias, hacemos carreras de observación virtuales y presenciales, hemos hecho ejercicios alrededor del arte que van desde grabación de canciones hasta exposiciones de fotografía en el colegio. Y acá se juntan un par de cosas que para nosotros son vitales. El que ven allá al fondo de gafas es Leonardo, y él es Juncker, y canta en una banda que se llama Rebelión. Y entonces dijimos, Leito, ¿qué te parece si vas al colegio y nos hablas de esa vaina llamada anarquía? A ver, ¿de qué me trata eso? Pero ¿cómo lo hacemos para que no me vuelva tan aburrido? Utilicemos la metáfora de la libertad de la cometa, a propósito de que hace poquito pasó el mes de las cometas. Y hagamos un taller, porque además a él le gusta, para hacer cometas, donde mientras vamos hablando de la relación entre la anarquía y las ciencias sociales, los chicos de 11 le enseñan a los chicos de segundo cómo hacer cometas. Y después salimos a volarlas. Todos los repertorios que sean posibles para responder a las necesidades que tenemos desde el proyecto. ¿Vale? No puede ser, no hay más. Pero esto lo podemos hacer. Otra de las estrategias es que cada año, hacia el mes de agosto-septiembre, salimos con los chicos de 10º y 11 a recorrer el centro de la ciudad. Salida de emergencia. Vamos a hacer algo. ¿Quiénes tienen Instagram? Levanten la mano los que tienen Instagram. La mayoría, listo. Saquen su celular, por favor. Tienen datos, me imagino. Acá hay Wi-Fi también. Y métanse a Instagram y nos buscan ya, de una. Eso sin pensar. Somos el laboratorio en Instagram. Somos el laboratorio. De una. Algunos los veo muy quietos. Somos el laboratorio. Y primero le van a dar seguir. Segundo, se los va a conectar con nuestras otras redes sociales en Facebook. Ahí van a encontrar el podcast que se llama Salida de Emergencia, que no es un podcast, es un comunicador social lo viera, pues nos corregiría, porque realmente es una suerte de Facebook Live que lo estamos tratando de migrar hacia Spotify para que se convierta realmente en un podcast. Esta carrera de observación es un ejercicio que después de 2 años de ver la cátedra en relación con la violencia en Colombia, me refiero, por eso salimos con los chicos de 11, queremos que vayan hacia el territorio centro de la ciudad
a comprender lo que durante un año y medio vimos en clase de la violencia en Colombia en el siglo XX, siglo XIX. Y como el centro de la ciudad está cargado de historias, pues se vuelve mucho más enriquecedor caminar esas historias, como es un juego, la carrera de observación es un juego, ir tras unas pistas y que esas pistas me arrojen más preguntas, certidumbres, no lo sé. Y esa carrera de observación la hemos construido durante 10 años con organizaciones sociales, con instituciones públicas y privadas que se piensan en el tema de la memoria en Bogotá, con amigos y amigas de universidades públicas y privadas. Entonces es un día que empieza a las 7 de la mañana y finaliza a las 3, 4 de la tarde, donde los pelados en grupos, más o menos son unos 100 pelados regados por todo el centro de la ciudad buscando pistas para al final ir por unos premios y demás, y en cada lugar donde llegan, que está conectado con una narrativa de la memoria del país, particularmente la memoria violenta, pues ellos van conectando una historia que al final se convierte en una exposición fotográfica, porque están tomando fotos en unos 1000 minutos, y eso desborda en nuestra estrategia central, que es la Semana de las Memorias. ¿Cómo nosotros entendemos ese tema de los derechos humanos? Pero antes de eso, ¿qué horas son? Es el momento. Por favor, todos se ponen de pie. Yo no sé ustedes, pero estar ahí 45 minutos sentados se vuelve tedioso. Y mi voz duerme mis estudiantes. Tengo que reconocerlo, no hay nada que hacer. Primero estírense, por favor, estírense. De pronto las panditas. Acá el clima les ayuda a tener mejores condiciones de salud que en Bogotá, pero estírense. Lo segundo que van a hacer, por favor, es voltear a mirar el primero que tenga al lado de la mirada. Mírenlo a los ojos un segundito. Mírenlo a los ojos. Mírenlo a los ojos un segundito. Es como una pareja ahí rápido, con la que te está mirando a los ojos. Segundo, va a sonar un poco raro, pero no lo malinterpreten. Por favor, uno detrás del otro. Con su pareja, con la pareja que se estaba mirando a los ojos. ¿Listo ya? Hay alguien que está haciendo trampa, que creo que es el propio. ¿Quién está solito o solita en este momento? Cielo, por favor, acompaña al propio, no lo dejes solo. Listo, a ver, listo. Y entonces, sepamos o no sepamos, porque puede ser que estemos aprendiendo, vamos a regalarle 30 segundos un masajito al compañero ahí en la espalda. A ver, masajito. De pronto hemos tenido un día pesado. Eso. Con cariño. Mira, ahí es experto, pero ahora está aprendiendo como un rey. No vaya, listo. Cambiamos y devolvemos el favor. Con cariño, de paso pregúntele, ¿cómo está? ¿Qué tal ha estado el día? ¿Dónde le duele más? Si es el corazón, no podemos hacer mucho. Vuelvan frente a frente, por favor. Vuelvan frente a frente. Dedíquense 10 segunditos de mirarse al rostro fijamente. 10 segunditos. Mírense. Y terminemos este ritual regalándole un abrazo al compañero o a la compañera. Un abrazo. Y volvamos a tomar asiento. El abrazo debería ser un derecho humano. ¿Quién no habría recibido un abrazo hoy?
y lo pone a uno en una lógica distinta, menos prevenir y rico que lo habrá llamado. ¿Cómo entendemos ese carrito de los derechos humanos desde el trabajo que hacemos? Uno, es una acción que constantemente debe reflexionarse. Hay una vaina ahí, cuando uno repasa la historia de los derechos, pregunto, ¿en qué momento empezamos a hablar con mucha más fuerza de derechos humanos en la historia de la humanidad? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se crea qué? ¿Qué institución es la que se crea para empezar a hablar más de eso? Naciones Unidas. Pero previo a eso, Revolución Francesa, de otros momentos de la historia, ya ese carreto de derecho humano, ¿quién fue el que trajo por primera vez los derechos del hombre y del ciudadano a Colombia? Que hizo un periódico. ¿Cómo se llamaba el periódico? ¿Cómo se llama usted? ¿Y en qué curso está? Resulta que ese carrito de los derechos humanos se ha venido reflexionando a lo largo de la historia, pero termina en el vacío cuando simple y llanamente nos remitimos a los textos que han salido generalmente posterior a alguna crisis de la humanidad. Entonces uno se aprende, sí, un derecho humano, el derecho a la vida, pero queda en completo vacío cuando en nuestros contextos ese derecho no se convierte en algo tangible y no se convierte en un asunto de reflexión constante con nuestros chicos, chicas, inclusive entre profesores y lógicamente en los territorios donde vivimos. Entendemos los derechos humanos como una reflexión constante. Claramente, los derechos humanos, y esto es repetible en algo que ya había dicho a propósito del libro, es un espacio para reflexionar la diferencia. El derecho humano, lo que nos dice entre tanto, es que todos podemos vivir bien, entendiendo que el otro tiene tanto derecho a vivir como se le dé la gana, al igual que lo haga. Dice una frase ahí, mis derechos van hasta donde inicia el derecho del otro. Es una posibilidad de que los chicos y chicas, ustedes, cojan eso y lo vuelvan vida. Mi derecho humano a querer hacer con mi vida profesional lo que yo quiera hacer y no lo que me toque hacer. El derecho humano a que el divertimento se convierta en un asunto esencial en mi vida. El derecho humano a tener un buen trabajo cuando me vuelva licenciado. Aunque sea un asunto bien completo. Y por último, no se puede hablar de derechos sin hablar del territorio en que esos derechos humanos pues cobran vida, y de eso ya hablaré un poco, entonces voy a seguir. También actúan los chinos en el laboratorio. Estamos viendo informes que habían salido sobre víctimas de la guerra en Colombia, testimonios de gente de la costa pacífica, atlántica, y entonces los chinos dijeron, oiga, profe, muy duro esa situación de la gente que ha sufrido la violencia por allá. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y cómo presentamos esas reflexiones que estamos viendo en clase? Y por ahí, por unos invitados que habíamos tenido que hacían teatro, ellos dijeron, pues montemos algo que le permita a quienes vean lo que vamos a hacer, que la guerra es muy complicada, y para que de paso busquemos una forma que no sea una cartelera, una diapositiva, donde simplemente digamos que el país está jodido. Y montaron una performance llamada Reflejos de la Guerra que, sin saber mucho de teatro, combinaba varias fórmulas del teatro clásico y moderno, de ahí la figura de la performance, donde interpelaban a las personas que asistieron al espacio. Eso nos llevó al foro local y posteriormente nos llevó en una feria del libro. Esta performance nos llevó a presentarnos en el marco de la inauguración del Museo Nacional de Memoria Histórica, que ya se está construyendo, pero que
su lanzamiento, digamos, en términos formales, fue en el marco de la FICO en el 2018. Verse a los chicos y las chicas en un espacio que no dimensionaban, como era una feria del libro, una cantidad de gente viéndolos, les exigió, ellos lo decían así, comprometerse con cada uno de esos 7 relatos que ellos mostraron, porque la performance, lo que arrancó siendo un relato teatral, digamos, muy diverso, terminó siendo un teatro, un ejercicio teatral de narrativa de 7 historias sobre la violencia y el desplazamiento en Colombia, que fue el que presentaron en la FICO. O sea, reconstruyeron la obra para ese escenario. Ya les había hablado de las estrategias, las entendemos como una forma de entablar relación con el tema de los derechos humanos, de la formación ciudadana, etc. El tema audiovisual para nosotros se ha convertido en un asunto supremamente fundamental. Si nos alcanza el tiempo, les vamos a dar un cortico que justamente nosotros trabajamos con violencia pedagógica en el ejercicio de creación. Suena un poco rudo, pero es para decir que en esa jornada que tuvimos del Cineclub Entropía, que es una de las estrategias que tenemos, ese mismo día ellos escribieron un guión, grabaron y editaron. Todo en un lapso de 3 horas, y en la tarde de ese mismo día ya lo estábamos montando a YouTube. Esos ejercicios de creación, así como tan sobre la marcha, son posibles cuando entendemos también que la escuela tiene que ser un espacio donde los profes somos importantes, pero hay una cantidad de gente que orbita nuestros territorios. En este caso, por ejemplo, el compañero que es cineasta nos acompañó en esa sesión, llevó inclusive su equipo con el que estuvimos de una editando, y ahí, en un ejercicio de creación inmediata, rápida, pusieron en consideración una cantidad de reflexiones que se veía en la sesión del Cineclub se dieron. No sé dónde está. Las estrategias. Entonces, tenemos un Cineclub, funciona los sábados, ya desde hace un año largo no lo hacemos por temas de tiempo. La Semana de las Memorias, que es como donde en octubre presentamos todo lo que se hizo durante el año. Es literalmente una semana donde lo que hacemos es coger todas las estrategias que trabajamos y presentárselas a la comunidad y al colegio. Las carreras de observación. Tenemos unas cátedras abiertas con invitados. Hemos tenido invitados de Francia, un francés que se vino de loquito desde Cuba hasta Colombia aprendiendo percusión y que llegó al colegio y nos contó con percusión como él veía Latinoamérica, por nombrar algunos, unos espacios de reflexión en el aula, la revista Flor de Andén. Entonces, también tenemos un ejercicio editorial que es este. Este es el número anterior, pero este es el nuevo, el que salió hace 15 días. Y esto es parte del proceso de creación con los chicos y chicas. Acá ellos y ellas escriben, por ejemplo, este último número resume un pedacito muy pequeño de lo que fue la Semana de las Memorias del año pasado. El año pasado tuvimos un espacio de creación pedagógica denominado La Grieta, que muchos de los ejercicios de La Grieta terminaron acá. Era un espacio, a propósito de una convocatoria que nos ganamos, un espacio de formación alrededor de la fotografía, de las escrituras creativas y de la ilustración. Y mucho de lo que salió en ese espacio de formación terminó en las ediciones 2 y 3 de programa. Y salida de emergencia, donde hemos tenido desde ministros, entrevistando ministros, hasta concejales de la ciudad. Búsquenlo ahí en Facebook que se van a encontrar cositas interesantes, creo yo. En la Semana de las Memorias, yo creo que esto es pura suerte que hemos tenido. Este, por ejemplo, es un grupo de Ecuador, pero hemos tenido en el marco de la Semana de las Memorias grupos de teatro de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de México, en un colegio público.
Porque hacía un tiempo habíamos hecho un ejercicio de gestión con un colectivo teatral de la ciudad que hace un encuentro internacional de teatro. Les dijimos, vengan para acá y presenten las obras en el colegio también, como lanzamiento de la Semana de la Memoria, porque las fechas cuadraban. Ya para ir como cerrando esta partecita y disponernos también como a dialogar un rato en la medida de las posibilidades. ¿Cómo entendemos nosotros la escuela hoy? O como quisiéramos también un poco soñarla. Claramente la escuela es un espacio para el pensamiento crítico. Por lo menos nosotros no lo podemos ver de otra manera. ¿Qué quiere decir? ¿Me recuerdas tu nombre? Dan. Si logramos que las reflexiones de nuestros chicos y chicas en todos los contextos escolares, urbanos, rurales, en todas las regiones del país, se acerquen con sus propios ritmos, a propósito de que los monstruos somos todos distintos, a cosas como las que nos planteó Dana hace un rato. Hay un profesor que está haciendo muy bien su labor en ese sentido, pero sobre todo una ciudadana en formación que es Dana, que está utilizando de las mejores formas todo eso que se va dando en la escuela y seguramente también fuera de ella. El contexto familiar también juega un papel fundamental. El pensamiento crítico nos lleva a tener estudiantes altamente reflexivos con su realidad, pero sobre todo, queridos maestros y maestras, queridos chicos y chicas, el pensamiento crítico no debe ser otra cosa que la transformación desde los chicos y chicas de sus realidades más cercanas. Lo segundo es que la escuela es un espacio para gestar un desarrollo integral. Queremos tener derecho de ir a la universidad, de tener un primer empleo de calidad, de tener derecho al divertimento y tiempo para descansar. Queremos que la escuela se vuelva un espacio donde yo cree y no repita. Queremos que los chicos y chicas, cuando idealmente se gradúen de la escuela, tengan posibilidades reales de agenciar lo que quieran hacer con su vida. Y la escuela puede ser un punto, un inicio un poco para que se dé ese escenario. No hay escuela sin creatividad. Mi paso por la escuela fue complejo, de eso hice una tesis de maestría, contando mi paso por la escuela. Y fue complejo porque los profes que tuve pues vivieron un tiempo, unas dinámicas formativas, y ya, para no entrar, digamos, a juzgar lo que desconozco. Pero yo sí creo que los profes que se están formando, los profes que estamos en este momento en la escuela, los chicos y chicas que están aquí en este momento, todos debemos exigirnos que la escuela sirva para estar moviendo la cabecita, las ideas, para crear, para repensar lo que hemos creído todo el tiempo que debe ser la escuela. Y entonces voy con la segunda, la tercera, creo que era la tercera o segunda pregunta, y es: ¿cómo entendemos eso de que la escuela es un territorio de paz? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo entendemos la escuela como un territorio de paz? ¿Qué es esa vaina? ¿A dónde debe apuntar? ¿Quién quisiera arrancar de los presentes? Yo creo en una fórmula de la democracia que me ha funcionado toda la vida. Buenas tardes. Yo creo que la escuela territorial de paz se ve más como en los mismos estudiantes. El sentimiento de paz de ellos creo que les gusta estar haciendo pues, las cosas que más les llaman la atención y no entrar tanto en conflictos, porque se ve mucho ahora en día pues, que como que los temas les aburren mucho a los estudiantes. Como fue su interés. Entonces, yo creo que como un territorio de paz sería como temas de interés para los estudiantes. ¿Tú eres licenciada en formación? Sí, señor. ¿De qué carrera? Educación infantil. ¿Y si te dijesen
¿cuál debería ser el compromiso de un profesor en relación con eso de formar para la paz? ¿Tú cuál crees en este momento de tu ejercicio formativo? Pues como venía diciendo, yo creo que sería enfocarme también más que todo en los intereses del estudiante. Ok, ¿listo? ¿Quién, una segunda persona? Carmen, por favor, me ayudas pasando el micrófono ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que un territorio de paz, o la escuela como un territorio de paz, yo lo entendería inicialmente para el reconocimiento del otro, y creo que empieza a partir de el profe reconociendo a su estudiante, ¿no? O sea, con quienes estamos trabajando, con quienes estamos compartiendo diariamente 7 horas de clase. Entonces creo que ese es un primer escenario, un primer acercamiento imprescindible para hablar de un territorio de paz. Digamos que también, en mi muy corta experiencia, creo que es un proceso en el que te permites escuchar más que empezar a hablar de algo. Y cuando vas escuchando, vas construyendo a partir de lo que el otro tiene por decir y de los intereses también que está teniendo en relación con un tema o en relación en sí con el área, con la materia que pueda dictar, y que esté, digamos que, intentando llevar a buen puerto, ¿no? O con un objetivo claro, que en este caso es generar conciencia crítica frente al conflicto y a los procesos de paz. Y digamos que un poco también la postura, digamos, comprometida, es decir, que esa persona que atraviese el cuerpo, que le atraviese la historia, que le atraviese esa historia que nos construye a todos. No sé si hay una tercera persona, algún chico del colegio. Ya te veo como animada, en tu rostro veo, quiero participar. Sí, me haces un favor, acá, ¿cómo te llamas tú? Perdón, el que tiene brillitos. ¿Cómo te llamas tú? Juan Diego. Hola, Juan. Juan, ¿cómo entiendes eso de la paz tú? Sí, ¿qué es esa vaina? Pues la paz es, la armonía, sí, que todos se lleven bien, que no haya diferencias. Y sí, eso. Sí, ver que sí quería participar. Nosotros entendemos la paz conectada con la idea de justicia. No puede haber paz si no hay justicia, por ejemplo, y la escuela debe potenciar esa reflexión. Eso, ya que la escuela es una incubadora para procesos en relación con el tema de la paz, de la formación ciudadana y demás, en ese orden de cosas, pues, claramente esa conexión con la idea de justicia, de cómo entendemos lo que va pasando en nuestros territorios es fundamental. Y por último, y eso tiene que ver con algo que dijo la compañera ahí atrás, es que la escuela es un espacio de formación integral, donde no solo los saberes disciplinares son fundamentales, sino que claramente los saberes en relación con lo que vivimos en el territorio, con las relaciones, cómo tenemos relaciones con el otro y con la otra, y algo que nos cuesta aún entender, digamos, sin que haya tensión, la escuela es un escenario para la formación política, entendida esta como una reflexión humana que lleva mucho tiempo desde los griegos, ¿sí? El compromiso que yo tengo conmigo mismo, con el otro y con el lugar que habito. Grosso modo, queridos amigos y amigas, pues eso era lo que veníamos un poco a compartir. Yo lo que puedo decir para terminar es que lo que venimos hablando con el profe Robinson es que cada escuela debe darse la pena por defender lo que en su espacio se va dando. En Bogotá vivimos unas cosas, bien, mal, regular, unos alcances, pero cada escuela y cada territorio debe buscar identificar qué es aquello que necesita. Porque no es lo mismo lo que pasa con los amigos acá en Neiva, con las escuelas en Neiva, que lo que puede estar pasando en Bogotá. Y ahí hay una labor supremamente importante de profesores, licenciados en formación,
licenciadas en formación y estudiantes y familias es decidir cuál es la ruta que van a plantear frente a la escuela que quieren. Muchas gracias. Hay unas revistas y unos libros que no sé cómo vamos a hacer para entregarlos porque no son muchos. No sé si hay preguntas, no sé cómo hacemos. Una pregunta, comentario sobre la experiencia. Yo creo que también la pregunta es una pregunta de dos sueños. El sueño de ustedes como estudiantes que están en el colegio pensando en una escuela y de los profesores y profesoras que están en formación y de los profes que nos acompañan en el curso y que están conectados. Tenemos profes en Colombia, Huila, en San Agustín, en Iterio, en Garzón, que también están pensando una escuela, también están pensando esos territorios de paz. Así que los escuchamos, las escuchamos. Bueno, quiero partir de lo que decías inicialmente, y es que la escuela históricamente es un espacio rígido, con unas tensiones administrativas y con, digamos, como con unas imposiciones en las cuales como docentes no siempre podemos como quedar al margen. Digamos que en un espacio en el que quizá la acción formativa no pueda ser, digamos, salir al barrio a caminar, por ejemplo, sino que, digamos, pueda, no quiero decir limitarse, sino encontrar la forma de hacerlo en un espacio con muchas más, digamos, restricciones. ¿Sí? En el caso de que no puedo sacar a los chicos a la calle, que no puedo hablar abiertamente o hacer alusión como teatral al conflicto armado, ¿sí? Porque, digamos, es un contexto político derechoso, ¿sí? Lo digo así abiertamente. Digamos, entonces, me gustaría como echar manito un poco de las herramientas digitales y la producción, un poco en ese sentido, que hablabas de la fotografía, de los escritos, la ilustración. Me parece que, digamos, como que va un poco más acorde al contexto en el cual me encuentro en este momento, que quisiera empezar como a hacer los primeros acercamientos, ¿no? Los primeros intentos, pues, para ir aprendiendo en el camino, a ver qué sale. Entonces sí quería como ver un poquito de profundidad en ese tema de, hablabas de la grieta, que era un espacio de creación de texto y de la exposición de fotografía. Me profundizar un poco de ello, o si aparece sistematizado en los libros que estás mostrando. Sí, inclusive muchas de esas herramientas están en la virtualidad. Por ejemplo, en la pandemia, cuando no podíamos salir a hacer la primera observación junto con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, hicimos una carrera de observación virtual que es la que de alguna manera nos llevó acá a encontrarnos con el profe Robinson, porque que es una estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales, hizo la carrera de observación virtual, que eso para nosotros es maravilla, porque era la intención. Entonces, sí, hay unos inevitables asuntos de la escuela que hacen que a veces sea muy difícil ciertas dinámicas. Yo lo que creo es que eso, la virtualidad puede ayudar por un lado. Nosotros ya llegamos al punto del ridículo de hacer TikToks, pero se vuelve una herramienta interesante. Yo lo veo como un editor de video maravilloso. Cada uno lo ve como quiere y facilita la comunicación con los chicos. Que tú como anciano no lo veas así, pues eso es problema tuyo. Alguien utiliza la herramienta para mirar cómo hacemos para crear, punto. Dos, yo creo que las camaritas, los celulares ahorita son una maravilla. La fotografía es una forma de relato de la realidad muy intenso, muy interesante. Hay mil herramientas, por ejemplo. Nosotros hicimos una vaina maravillosa que eso nos ayudó. Tenemos una galería en el metaverso. Una galería. Una cosa maravillosa. Hay una sesión de la grieta donde trabajamos a hacer mamarrachos, literalmente mamarrachos, porque era una vaina súper experimental. En este momento hay un espacio en el metaverso con una galería donde no sé cómo funciona la vaina, ya hay precios de las obras de los chinos. Criptomonedas, creo que ellos no hay.
Y cuando los pelados lo vieron ahí, porque además lo mostramos a los papás en el video del colegio y tal, pues interesante. Y por último, el video, yo también creo que la creación audiovisual, cortos, en minutos, pueden ayudar a que esa tensión creativa que a veces adentro de la escuela se reduce al taller, que está bien, que se reduce como a las herramientas que uno tiene inmediatas, se transforma, ¿sí? Dentro del aula de clase. Entiendo bien que a veces, por ejemplo, en región la cosa se puede volver más complicada porque el acceso a internet, porque no todos los chicos tienen celular, pero pueden ser, digamos, rutas en relación con eso. No sé, igual, si entras al Facebook del laboratorio y a la página, muchas de esas herramientas que estoy diseñando están ahí. Si no nos escribes y te enviamos el link de la carrera de observación climática. Bien, aquí en el Facebook los profes están escribiendo como la metodología que hemos logrado, pues los profes están en otros municipios, trabajar de pronto por ti o por el Cisco a veces no nos funciona. Entonces aquí el profe Jorge Romero nos dice, no hay justicia si no hay verdad. Y Sofía Parra hace una pregunta que yo también estaba organizándola. A su comentario. ¿Cómo liderar procesos de justicia desde el rol de docentes cuando desde las directrices estatales es de educar para el ICFES? Y esto es seguido por rectores y rectoras. Y yo le sumaré cómo aparece aquí la evaluación, que es un acto escolar insalvable. Y también Sofía suma, lo voy a leer, dice Sofía Parra, dice, ¿cómo repensar la educación rural para que no se les siga despojando de su cultura? Ahí hay varios para el doctorado. Para el doctorado. Estamos en la Semana por la Paz. Parte de la invitación tiene que ver con el ejercicio de pedagogías alrededor de la memoria y de la paz que trabajamos nosotros y nosotras. Un elemento fundamental que parecía, tiene que ver con la cátedra de paz. El contexto en el que surge, más allá de las tensiones que uno pueda tener con ello o no, pues nos permitió que hoy exista una cátedra y que se reuniese formalmente la cátedra de historia. Ahí tenemos dos espacios que pueden ser interesantes para el diálogo en la escuela. En muchos colegios del país, por lo menos pasa en Bogotá, esas cátedras terminan siendo elementos de relleno. Sin embargo, por ley, deben tener un espacio en el ejercicio de curricularización de las instituciones. Una horita. En el colegio donde estoy, lo que hicimos con la línea del coordinador y conectando con la segunda pregunta, es que unimos la cátedra de paz e historia y algo que puede ser bien visto por unos, por otros no, es que por lo menos el suscrito está intentando que religión pues sea un asunto de la formación de las familias, ¿sí? Porque es un asunto moral y ético que corresponde en un primer espacio a las familias y no a la escuela. Y lo que hicimos fue juntar religión y ética y dejamos una hora para cátedra de historia y cátedra de paz. Esos espacios se pueden volver potentes para conversar un poco frente a la idea de verdad, ¿sí? Han salido, por ejemplo, desde la Comisión de la Verdad, una serie de herramientas que muchas de ellas están dispuestas en diferentes webs, que pueden ayudar a que tratemos el tema en nuestras escuelas. Claramente los profesores tenemos la obligación en un primer momento de mirar qué se puede hacer y qué no con ese material que, por ejemplo, tiene Educapaz, pero ya hay mucho material alrededor del informe de la comisión, solo como un ejemplo. Pero sobre pedagogías de paz y pedagogías de la memoria llevamos escribiendo en el país mínimo 30 años. Y hay herramientas virtuales supremamente poderosas y disertaciones teóricas supremamente poderosas que valdría la pena conectar.
Lo otro, frente a lo de la ruralidad, la Cátedra de Paz alude también a la ley de víctimas. El artículo particularmente 145 plantea, entre tanto, esa ley de víctimas, la conexión que debe haber entre el mundo de la escuela y la conexión con la reivindicación de las víctimas de la violencia armada en el país. Yo quisiera no responder sobre algo que no me corresponde porque no tengo la experiencia, que es lo que el fenómeno de la escuela, la ruralidad, me parece. Creo que no tengo las herramientas suficientes. Lo que sí puedo decir es que es importante que las escuelas tejan con las instituciones que se han venido pensando el tema desde hace rato. Dos, que yo creo que al contrario de lo que creemos, a pesar de esa rigidez de la que hablé al principio, ya hay una cantidad de maestros y maestras que vienen camellando temas de ese estilo desde sus contextos de manera muy valiosa, y lo otro que hay que hacer es no solo depender de lo que hace la institucionalidad, sino tejer redes de maestros y maestras que se estén pensando el tema de la educación para la paz, que se estén pensando el tema de la educación alrededor de las memorias en plural, no en singular. Acá no hay memorias sobre conflictos, sino memorias. Cada región, cada territorio tiene una narrativa distinta de lo que pasa en el país. Y que funciona eso para lo urbano como para lo rural. Frente a la atención de los directivos, le decía hoy al profe Robinson y es, queridos rectores, queridos coordinadores, los necesitamos del lado nuestro, creando, movilizando a la escuela, entendiendo que la gestión no solo es administrativa, sino que la gestión principal de las escuelas tiene un carácter pedagógico. Pero también creo que hay muchos maestros y maestras directivos que se la han jugado porque la cosa vaya de a poquito y variando, pero ellos también tienen unas obligaciones con la Secretaría de Educación que a veces se vuelven camisa de fuerza y que hace difícil que se conecten con la recodificación que necesita la escuela. No sé, profe Robinson, si más o menos es difícil. ¿Se me hace bien? Pero yo creo que no, mi a veces está bien, pero... Bueno, sí. Frente a lo que comentaba, que es complicado también para los docentes, para los rectores, para los directivos, mirar esto, la implementación de esas cátedras de la paz a través del miedo sustancial que provoca la división que tiene este momento el país. ¿Sí? Entonces, eso, llegar a implementar una cátedra de la paz, y eso es un colegio muy religioso, un colegio militar, o sea, es demasiado complejo, ¿sí? Y también rezamos en los demás colegios privados, públicos, de cualquier ente, el trabajar ese tipo de cátedra, ¿sí? Sí, tienen aclarada también la educación que debe ser de una manera muy rigurosa, y es complejo el miedo que llega a sustraer esto los docentes y directivos. Entonces, ¿cómo combatir, cómo debatir esas adversidades de que nosotros como los docentes, los directivos, logren eso, defender esta posición para trabajar en eso que es esencial, o sea, reconocer esto de todas las personas que estamos educando. ¿Cómo se llamaba el chinitico este lindo que estaba acá delante de las gafitas? Juan Diego decía algo que entiendo pero que no comparto, y es que la paz debe ser un escenario como para que todos seamos iguales. Al contrario, la paz es un escenario donde las diversidades tienen posibilidad de coexistir. Creo que hemos entendido muy mal el relato de la... Bueno, primero está la pacificación como el silencio de las armas, que es fundamental, pero la paz como proyecto de nación. De ahí que este tema de la paz con justicia, donde todos tengamos para comer, para estudiar, para transportarnos, para divertirnos y para ser felices.
Y a veces en ese escenario, y a propósito de algo que tú dices que me resuena, está este tema de que cómo hacemos entonces para superar lo dividido que está el país, entre uribistas y petristas y tal. Oh, buenísimo. La historia de la humanidad está llena de tensiones y de contradicciones. El problema es cómo resolvemos esas tensiones y esas contradicciones. Si a plomo o con diálogo y con la posibilidad de avanzar frente a eso. El diálogo debe construir esas diversidades. ¿Cómo hacer un poco para conectar eso en las escuelas y en los contextos difíciles que tú estás planteando? Yo creo que lo primero, por ejemplo, es recodificar lo que las cátedras pueden hacer, porque la ley permite que el PI de tu colegio asuma unas temáticas por encima de otras, de acuerdo a los ciclos, por ejemplo. O sea, la cátedra no te dice a ti, tú tienes que ir por esta línea y no tienes posibilidad de juguetear. No, la cátedra te está diciendo, tú puedes ir por muchas líneas, dependiendo de las necesidades institucionales y de contexto. Si un colegio religioso o un colegio con carácter militar necesita afianzar temas de convivencia, la cátedra le dice, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahora bien, si es para analizar la realidad del país, pues las comunidades educativas tienen un elemento fundamental para esa reconvención de lo que se enseña en la escuela, que son los diálogos alrededor del proyecto educativo institucional, que parte del análisis de todos los que hacemos parte de la escuela. Quiere decir que si un profe, junto con un grupo de papás y mamás, junto con unos chicos de gobierno escolar, dicen, sentémonos a mirar si el PEI está en la dirección correcta, la institución tiene que brindar las herramientas formales, es un asunto de ley, para que ese diálogo se dé y, por ejemplo, llevar a buen puerto la discusión sobre la cátedra de paz. Decir, oye, ¿por qué no le damos un énfasis a este PEI de formación ciudadana para la paz? Estoy poniendo un ejemplo que es medio romántico porque no es tan sencillo como lo estoy planteando, pero constitución, o mejor, en el marco de la Ley General de Educación, son las comunidades las obligadas en definir, así como definen el color del uniforme, cuál es el proyecto educativo que debe tener su institución. La pregunta que haces es muy difícil y soy un elemental profesor de escuela pública en Bogotá. Cuando veas a la ministra, sí, ministra en este momento, sí, ministra de Educación, interpélala, por favor. Por favor. ¿Alguna otra intervención? Yo tengo acá Sofía, continuando pues, en este diálogo con Sofía Pata, reafirmo un poco lo que hemos dicho acá, que es decir que los docentes debemos construir redes para aportarle cambios profundos a la educación rural, para que se fortalezcan las habilidades rurales, porque entre más campesinos tengamos en el campo produciendo, tendremos menos hambre en la ciudad y con esto le aportamos a la paz. Y continúa diciéndonos pues, una invitación a los educadores en formación para que conozcan los territorios como tarea inicial de su trabajo docente y de esa manera construyan los currículos para que invitemos más educadores aportándole a repetir, transferir conceptos vacíos a las nuevas generaciones. Saludos desde San Agustín. Pues bueno, con estas reflexiones de Sara, también pues, agradezco a John, primero pues, por aceptar venir al calor abrazador de Neiva y poder compartir esa experiencia que a veces con los profes que están en el Facebook, con los estudiantes que están aquí, que están en 10º, 11,
con las licenciadas y licenciados en formación, a veces escuchar, eso es lo bueno aquí del profesar, escuchar a quien profesa, que algunas veces los medios no sirven, pero estar aquí, ver ahora la publicación de Somos Monstruos, ver las revistas que ellos han trabajado, tiene todo un acto significativo para seguir construyendo. Y también, desde este curso de las rutas pedagógicas, seguir construyendo con los docentes, con las docentes que están ahí en las escuelas, en los colegios, insistiendo en que la escuela sea ese territorio de paz, que la escuela también sea ese territorio soñado por estudiantes, por docentes, por la comunidad. Gracias. No, a ustedes, pues digamos, por permitirnos compartir lo que hacemos en Suba, en el Gonzalo Arango. Valió la pena las 6 horas en motivo hasta acá. Valió mucho la pena. Y está abiertas de par en par las puertas les escribí otras 6 horas hasta Bogotá, pero allá les abrimos un espacio en nuestros colegios de puertas abiertas para todos y todas. Muchas gracias, no sé cómo, me gusta el rock and roll, entonces vamos a tirar así libros y hay 8 libros, pero hay un resto de revistas. Muchísimas gracias a la licenciatura, a la universidad, que maravilloso que este tipo de espacios se abran, y claramente la oportunidad de abrir el espacio del Banco de la República y a los chicos de lo que van a perdón, los chicos, pero sí, los chicos del colegio, que los chicos del colegio están acá, valiosísimo, y a los que están en Facebook, síganos en Instagram. Gracias. Bueno, también agradecerle a docente John y al profesor por habernos aceptado la invitación a la Semana de la Paz para continuar como en este nuevo giro. Mañana vamos a tener una conversación sobre Hablemos de Paz, una reflexión desde los territorios. Esto es parte de compañía de la ESAP a las 10 de la mañana en este mismo espacio. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias.